Estoy muy contenta aquí de presentar a dos poetas fundamentales que me gustan muchísimo. Mercedes Roffé, que ya estuvo aquí varias veces, es como si fuera de la familia de poetas de New York. Y por primera vez, Rodolfo Hassler, que viene de Barcelona, poeta cubano, cuya poesía, digamos, conocí, casi diría, en Barcelona por primera vez, pero también por las publicaciones de Mercedes Roffé. En un momento dado presentamos los libros de Pen Press aquí en el King Juan Carlos Center, y yo leí justamente los poemas de Rodolfo de la colección Pen Press. Y bueno, solo esto para decir cómo todo se va conectando. También justamente en ese viaje estaba Mariela Dreyfus. Fuimos a leer en Barcelona y en Madrid, y conocimos a Rodolfo y a Teresa Yo, otra poeta uruguaya que vive en Barcelona, y María Littman, la hija de Teresa, está acá ahora también. Así que todo queda como en familia, pero una familia de muy alta calidad. No como las colonizadas que leí hoy de Aimel Altit, ¿no? Que esta es una familia funcional, diría. Así que bueno, nada, un placer enorme de que Rodolfo finalmente pueda venir. Lo tenía en la lista hace años para que viniera a leer, y finalmente se dio la situación, se dieron las circunstancias ideales, y justamente que leyera también con Mercedes. Entonces, bueno, van a leer aquí Sergio Cheifek, la va a presentar a Mercedes Roffé, y después Mercedes va a leer, y a continuación a Adalbert Salas lo va a presentar a Rodolfo. Y bueno, que disfruten muchísimo. Realmente de Mercedes no voy a hablar tanto porque no conozco lo último que leyó, pero que escribió, no que leyó. Pero quiero decir que el diario de la urraca de Rodolfo va a ser una sorpresa muy placentera para todos. Escucharlo leer, espero que lo leas, y escucharlo con tu propia voz. Me pareció un libro, pero de un refinamiento total. Me encantó. Así que bueno, ahí viene Sergio, le dejo el micrófono rock, y bueno, gracias. Bueno, buenas noches. Yo no pertenezco al sindicato de poetas, ni a la familia de poetas, pero justamente por eso, a veces, solo a veces, y en circunstancias especiales, me gusta escribir sobre poetas y sobre poesía. Somos amigos con Mercedes hace mucho tiempo, pero eso no quiere decir que lo que voy a leer ahora esté dictado solamente por los sentimientos. Extraigo de la solapa de su último libro los siguientes datos de esta autora. Nació en Buenos Aires en 1954. Es poeta, traductora y editora. Algunos de sus títulos de poesía: El tapiz, Cámara baja, La noche y las palabras, Memorial de agravios, La ópera fantasma, Las linternas flotantes. Su último título, creo que va a leer algunos poemas de su libro, es Carcaj Vislumbres. Ha publicado 2 antologías. Su poesía ha sido traducida a varios idiomas, ha recibido también varias distinciones literarias. Y desde 1998, acá en Nueva York, dirige Contra viento y marea, el sello Pen Press de pequeñas joyas de poesía. Hay una escena que ya conté en otra oportunidad. Ocurre en Buenos Aires hace muchos años. Son las 2 o 3 de la mañana y Mercedes se despide en la calle. Camina hacia su casa. Pero antes dice, quiere pasar por un kiosco
para comprar 2 o 3 paquetes de cigarrillos por si le agarra insomnio. Puede parecer una coincidencia buscada, 2 o 3 de la mañana, 2 o 3 paquetes de cigarrillos. Pero en ese momento me impresionó la medida de Mercedes para escandir la noche en vela. Hoy, sin embargo, de esta anécdota destacaría otro elemento: la idea de la vigilia como un estadio de alerta continua. Si hay un elemento que puede permitir recorrer la poesía de Roffé desde el comienzo, o sea, un momento previo a esta escena de los cigarrillos, hasta hoy, más allá de recursos y esquemas poéticos diversos, es ese lugar postulado, aunque nunca admitido ni descrito, que viene a resultar el punto inmóvil desde donde todo se dice. Lo relevante de ese lugar es que posee atributos que están más allá de lo físico, es ilocalizable. No se trata de un punto de observación desde donde la conciencia despliega su sentido o sus aptitudes, sino de algo así como un punto de la lengua o un punto de la dicción, alrededor del cual se organiza el poema y su paisaje, muchas veces abstracto, o teatral, o pictórico, como si se tratara de experiencias adaptadas al idioma particular de esa voz. Me gustaría dar 2 ejemplos de su último libro, como dije, Carcaj, Vislumbres, poemas que a lo mejor la misma Mercedes tenía pensado leer enseguida. Uno de estos poemas es el número 16. Tengo el privilegio de conocer su casa, y así puedo suponer que el poema desarrolla una de las tantas, imagino, sesiones de observación de esa presencia medio fabulosa que tienen siempre los puentes cuando las orillas que unen resultan visibles. El poema dice: como en el sueño también, algo se deslizaba por el cristal que lo opacaba, algo como una vegetación densa y acuosa. A lo lejos, los muelles revelaban siniestras fosforescencias, manos, boca, fuelles, ojos, cráneos, roncos redobles, frente a las cuales la razón, de persistir alguna, habría abdicado de sí. Como en el sueño también, que es el primer verso, tiene para mí el valor de precisar una dirección enunciativa. No será la sola observación física, nocturnal y fluvial, no será cuadro insomne ni testimonio urbano, será desarrollo de una situación de la que el poema es sustancia, un parlamento que no apunta hacia lo real o lo irreal de lo percibido, supongo que Mercedes sabe que esa es una batalla perdida, sino un coqueteo con lo racional, esos 2 puntos imposibles de ubicar en ningún mapa y sin embargo que se presumen alejados, el sueño y la razón. ¿Acaso sean las 2 orillas e inspiración de este puente, sucedáneo del puente real, que es el poema que intenta trastornar? Ustedes van a pensar que es un libro el de Mercedes sobre sueños y razón. No es del todo así. También hay más puentes y muchas otras cosas. Pero menciono ahora un segundo poema, en realidad el primero, en el que un soñador rescata de la semivigilia el trabajo extrahumano de un equilibrista. Ese personaje que, como sabemos, desafía la gravedad para conectar 2 extremos, como los puentes. El equilibrista del poema transita, como dicen 2 versos, esa cuerda dudosa de lo real a lo irreal. Al final, naturalmente, el equilibrista se cae. Los versos aclaran, a punto de concluir, se cae el equilibrista, no el soñador. Antes que los supuestos y siempre amenazantes sentidos profundos, me gusta rescatar el toque de teatralidad bizarra, casi diría zumbona, del que en general se sirven los poemas de Roffé, como una manera de minimizar una pretendida trascendencia poética, pero sobre todo como forma de ejecutar esa mezcla de mirada y dicción, de la que hablé al comienzo. El poema en tanto escena verbal, dispositivo de enunciación anclado en los actos de habla, que como tal intenta circunscribir un hecho que sin embargo está condenado a no progresar porque eso implicaría abandonar, naturalmente, la condición vigilante de la vigilia. Bueno, y ahora los dejo con Mercedes, que seguramente
leerá mucho mejor que yo. Voy a, así como decía Sergio, voy a empezar a leer los poemas de este libro, que es el más reciente, se llama Parcas Vislumbres. Los voy a leer más o menos en el orden en que están en el libro. El libro tiene 2 partes y voy a dar los números de cada poema y cuando cambie de parte les aviso. Parte 1, poema 1. En sueños contempla la maniobra incierta de algo, alguien, más allá de lo humano o aún por serlo. Funámbulo, transitando de puntillas esa cuerda dudosa de lo real a lo irreal. No es que dude, es que derrama desde lo alto una tinta salobre, esquirlas de lo azul alboreado, herido de púrpura vitrificado. Pero volvamos al soñador del sueño en su apaciguado relente. ¿Lo empujará? ¿Lo hará caer? ¿Hacia qué lado? ¿Acaso hay lado posible en el fortuito territorio del sueño? Y sin embargo, cae el equilibrista, no el soñador, ni pájaro, ni Dios, ni hombre, o aún por serlo. Poema 4. Despacio, muy despacio, como leer, como los dedos, como el desplazarse de la memoria en el tiempo, como tantea siempre el pie extranjero en su pregunta, juicioso y parco y precavido, siempre prudente, despacioso, como el rumor se inviste de sentido y entra en la imperial intersección del azul con lo eterno. Un puente extendido de una sílaba a otra. Él, tú, ella, no son todas las personas. Huellas, quizás, de una antigua asamblea reunida en honor de una grieta en el seno de lo dicho, lo callado, un atajo anudando la ilusión con su espejo. La prosperidad del alma acontece como acontecen las torres, o esos buques cargados de olvido que atraviesan la ronca estepa de la noche. Ah, la nieve y las góndolas deslizándose bajo antorchas de laurel y saúco, embalsamando el aire. ¿Quién no habría de cantar? Chisporroteos, más estrellas, más tintinábulos. Entre tanto, como una cinta de raso y plata, se devana un nombre en el cielo. Catedrales que alguien construye a voluntad. Cabañas de humo donde se cobija la espera inexpugnable. A uno y otro lado se oye agonizar un instrumento tañido por el agua. Se remolina en el aire el son luctuoso, se empina y cae como caen 3 gotas de sangre sobre la nieve. Vasijas de la nada somos, dijo, derramándose en lo oscuro. Vejigas de la nada, derramando, dijo,
orines, óxidos, rubíes, centellas, dijo, que en su caída nuestra encuentran sus gibris, su obsesión. Anil dignificado somos, dijo, por el alado vuelo del alma entre el ser y el no ser. Ahora paso a la parte 2, un poema que es casi continuación del anterior, número 2. Un son somos, apenas una titubeante nota sostenida por la trémula mano o el aliento, falto o cumplido de la luz que nos mira. Ese vibrato que, por un instante, irrumpe no ya en el silencio, sino en el anónimo rumor tenaz, inacabable, ese tañido, ese encaje, urdido por el tedio o la violencia. Una hora de ese reloj hambriento somos, y aún reímos, y amamos, y tememos al final de este sueño. 7. Algo como del tiempo, no alboreado, devana aquí centellas de esas que, al ir bajando, atienden, sin saber, al amoroso encuentro pedagógico eros, con otra luz que asciende y toman de ella, aspiran, beben, se hunden, se sumergen en esa luz, ese talento, esa capacidad de ser y dar, aquello que habrá de hacer tan señaladamente de ellas como conciencia o gracia o alma o luz infusa, las luces que serán. Gracias. Para mí, presentar a Rodolfo Hassler es un honor doble, un honor que se bifurca. Por una parte está el aspecto privado que ahora comparto con ustedes. La amistad de Rodolfo me ha acompañado desde hace ya unos cuantos años, 7 si no me equivoco. Empezó gracias al azar benévolo de los amigos comunes, con un libro que debía entregarle y cuyo título ahora significativamente no recuerdo, pero que bien podría llamarse Reapariciones y Reparaciones, o La terquedad de las palabras, no lo sé. En todo caso, el intercambio de libros ha sido el hecho que ha asignado y dirigido nuestro vínculo. Cada vez que nos encontramos, él me entrega unos, yo le entrego otros. De hecho, hace poco puse en sus manos una antología de la obra poética de Ida Granco y un volumen de ensayos míos, donde por cierto aparece mencionado. Por supuesto, algunos de los libros que han migrado así son los suyos, los cuales he leído y releído. Y este es el segundo honor que me toca hoy, presentar a un poeta cuya obra es a un tiempo certera y delicada, insólitamente natural en su tratamiento de los asuntos más diversos, rápida en hacerse un lugar en la propia cartografía lectora. Ya que mencioné el vaivén de los libros, valdría acotar que algo parecido sucede en su escritura. Esta también vagabundea, se entrega a la deriva, se permite asumir o apropiarse de distintas voces, distantes en cuanto a tiempo, espacio y cultura. Pareciera tener que ver con su oficio de traductor, con sus trabajos, trayendo al español la obra de Kafka o de Novalis. Pareciera también tener algo que ver con ese cruce cotidiano de lenguas en el que vive, donde se hallan día a día el catalán, el alemán y el español, o castellano, ya que vamos a ver, ya que vamos a ser detallistas. Desde el orfismo de la antigua Grecia hasta los dioses yoruba metamorfoseados por el culto de la santería, pasando por la Viena de principios del siglo XX o la Habana pre- y post-revolucionaria, sus poemas viajan con soltura, se enmascaran en un juego de ocultamientos y revelaciones.
Rodolfo pareciera decirnos, o en efecto nos dice, que la poesía cuenta entre sus prerrogativas el filtrarse en la intimidad de todas las criaturas de este mundo, objetos, personas, animales, deidades inclusive, para hablar desde ellas, para otorgarles una voz con la cual puedan decirse. Sin presunción, sin ánimo de encandilar, la escritura de Rodolfo nos regala poco a poco un rosario de asombros, quizás los que les son más propios, los inalienables, y lo hace sin apuro. Tenemos que afinar el oído para escuchar sus poemas, logra que nos detengamos y realmente prestemos atención. Y así nos quedamos con ellos, así se vuelven voces familiares, genuinas amistades. Gracias. Bueno, voy a comenzar leyendo una serie de 3 poemas que se titula Suite de Tánger. El poeta en Tánger. Todo aquel que estudia poesía anuda en primer lugar la esquina de su turbante, solitario y azul en torno a la cabeza. Lo que dice quiere ser diáfano, en palabras cíclicas que nunca aclaran el enigma, quizá por culpa de la luz o de tanta desesperación que aflora en ávido tacto. El signo caritativo del pez o de la flor, seres escasamente humanos en una línea que no pretende el arabesco. Sí la libertad presente en la escritura. Las formas se diluyen por las cuestas de la ciudad, en la pincelada arenosa de muchas de sus calles, por haber transitado siempre el camino intacto. Suk el Hamra. Si hubiese creado el mundo abigarrado y alguien me exigiese cuentas por ello, lo llevaría a oler la fruta aplastada en el suelo. Desde el inicio tenía la certeza de que las hormigas recorrían continuamente mis piernas, decididas, como luna inmóvil en el recuadro de la plaza. La mancha verde del gomero, por encima de la puerta, hundida en la sombra, es testigo de mis visitas, y el joven que soñaba con el cansancio de sus amantes, regateando a gritos como mercadería, es vendido ante mis ojos en la impiedad de un gesto, casi pornografía. Qué alivio que esos aburridos europeos hayan dejado de fotografiar la mezquita del viernes. Metamorfosis de la vida, así nombras lo que los muros atesoran, pues una vez conoces el precio de las manzanas en el zoco y qué dátiles transparentan la luz, no hay ya modo de olvidar ni razón para exaltar mayor encantamiento. El inquilino está dedicado a Paul Bowles. Sonaba en la calle una grabación de la cofradía Gnagua en un charco turbulento y el inquilino se despertó confuso, con profunda sensación de desamparo. Paseó la vista por la habitación en penumbra y advirtió que aún faltaba hasta que le sirvieran su acostumbrada infusión de especias y con el corazón fúnebre de una rosa me confesó que se durmió vestido. Le dije que yo también me despertaba con sabor a arena en la boca y que nunca había asistido a una ceremonia secreta de ñáñigos en Cuba. Él sí. El día había comenzado con signo favorable y de nuevo se escuchó la música en la calle, un grito de mujer, y las palabras dejaron de contar para hacer dulce deleite del idioma en el bochorno salobre de la tarde. Voy a continuar con 2 ciudades que tienen mucho que ver conmigo. La primera es La Habana, donde viví de niño, y la segunda es Berna, de donde era mi padre. La Habana, en la casa de Lezama Lima. Qué impresionante silencio en la angosta saleta, en el exacto lugar donde la voz atronadora reclamaba cada tarde su café, en fina taza china, colado y servido con amor de madre. Remedio certero para aplacar el ritmo entrecortado, entre risotada y risotada, y recomendar a Góngora leer cada día a los franceses, los de la Rosa. Adorando a Casal, maldiciendo a Virgilio, logró ensalzar las sombras ante la oscura ventana. Oh, los mayas, Ariosto, la impertérrita herencia española. La ventana ahora clausurada
es un toconoma del vacío. Berna. Desde arriba contemplo a la bestia dentuda y recuerdo que en la infancia jugaba con una réplica en peluche, mucho menos imponente, presente en la formación de todo niño alpino. El foso es la salida del laberinto medieval, un camino sinuoso de piedra arenisca ocre, en la que han sido labradas las agujas más sorprendentes y las ventanas de las viviendas. En una de ellas, mi padre, que ahora es mi hijo, tocaba la viola con método insistente, mientras yo aprendía el dialecto gótico de mis antepasados. Los almacenes subterráneos de patatas y manzanas, los barriles de mosto campesino, las sedes de los gremios y sus emblemas, la cigüeña azul, el devorador de niños, la carpa dorada o el ojo de la aguja, acaban en la rueda de la muerte que acucia a los berneses junto al símbolo del oso, el animal. Desde la altura de la nieve desciendo a la casa de las bestias y apoyado en el borde me asomo a ver sus fauces. Visión de Venus. Complacido voy de la mano de dos hacia una cama descendida que acoge entre sus pliegues un libro de cuyo autor no alcanzo a leer el nombre. Compagino seducción y poesía y ese pensamiento súbito me enciende. O trajín de la carne, o tarde de lectura, no sé qué puede más, dónde reposar la yema de los dedos mientras permanezco desnudo y al rato uno de los tres, en completa entrega y lengua salaz, recita un poema de Blanca Varela. El poder de la voz es tan turgente que a la vez nos acucia el sueño del orgasmo. A diestra y siniestra, potros y hogueras, cadenas, azufre y humo. Una vez satisfecho el mandato de Venus, me provoca el deseo de un diálogo jadeante. 3 lunas enlazadas que preñan el espejo de la estancia, donde multiplicar la perecedera entrega de la carne, hasta que dejo de existir y renazco un poco más allá, mientras la carne inquieta se serena y el oído queda satisfecho. Hoy he tenido dos sorpresas increíbles, porque Mercedes me entregó esta tarde la plaquette que ha publicado en Pen Press, 9 gacelas por el Monte Líbano, y llegó desde Caracas la segunda edición de mi último libro, Diario de la Urraca, que se editó el año pasado en México, y enviaron desde la editorial unos cuantos ejemplares. Pensábamos que no iban a llegar a tiempo. 5 minutos antes de salir para acá llegó el envío. Una sorpresa. Bueno, de la plaquette de Pen Press estrenamos. La vamos a estrenar. Voy a leer unos cuantos poemas de la serie titulada El embarco a la isla de Citerea. El rapto. Devoraba la carne del imponente toro que impetuoso, coronándola de rosas y colmándola de bienes, convirtióla en una ínsula que en todo asemejaba al más hermoso reino de este mundo. La partida. El 2 es una casa donde las estrellas titilan encima de todas las cabezas. El aire blanco, refractario, perfora los convenidos puntos cardinales. Dice 7 palabras mágicas y un incendio podría despojarlo todo de sentido. Navegación. El 3 conoce la amargura de morir en el fuego cárdeno de cada atardecer. Ante el espejo. 4 escalones o 4 veces el número 4 para atravesar nada más que una puerta y del otro lado tomar los atributos de la fuerza. Primavera. El cuerpo y el espíritu, ambos juntos, suman 5. La llave, la cifra clave para empezar la vida. Los 5 elementos bajo apariencia sagrada de libélula. Y de Diario de la Urraca.
Página 1, lunes, la urraca lúcida. Tengo una urraca que todo lo mira, aunque huidiza, ahí está, quizá un azar, tira de la hebra, un deslizamiento al caer sobre un montoncito de hierba de Ibirapuera. En territorio agreste, lejos de mantener la calma, la urraca se manifiesta. Insiste en un vuelo sin laberinto, atraviesa el éter y anula el deseo yéndose por el costado. Se esfuma por el mejor lugar, su juicio en la fronda. Repite un salto que es una línea y abarca más. Embauca temprano a su adiestrador. Celebran ambos la vez. Bordea el refrán siempre a punto de perder la ocasión, hurgando en tierra mansa, sobre hojas húmedas, un hondo sentimiento de abandono. Página 2, martes. La palabra urraca, la leo en el espejo. Un liso corte en el cristal. ¿Qué te propone? La imagen se va por la ranura del azogue y corre a una boca de metro, destino Yabacuara. La sombra estatuaria de los predios lima el cristalino. No descubre nada, solo extrañeza y dolor. El graznido de un pájaro y un día, quizá hoy, puede que mañana, nublado, cesa su intención ante el ritmo del universo. Página 10, miércoles, el poeta. ¿Qué luce en su cabeza? Será un violín sonoro, un instrumento que sabe ordenar. Le dicta al oído continuas confidencias, detalles de una vida disuelta en agua. No sé si sabe nadar, sin embargo, es una vida viajera, un timbre, una indisposición de mal dolor. Página 12, jueves, Talita Kumi, Marosa di Giorgio. La gran urraca madre grazna ahora para ser escuchada y pide, me exige que moje su suave hueso en el chocolate. Qué osada mamá Marosa al hablar así, y yo tratando de hallar un nombre para sus cosas, cómo decir líquido infecto, cómo detener a esos gatos perseguidores y lúbricos, qué decir del costurero, la casa de los abuelos, la madre, Marosa, ese grito inasible, las lucecillas, el decaimiento. Los caminos son blancos y los perros ladran a los cuatro vientos. Mi amor, cada golpe de mi amor, un graznido, un ave devora la libertad muerta en la mano, clavada en la carne de la niña Ágata. Oh desgraciada, oh volver a la oscuridad, por eso devoras a los perros. Y para terminar, bajé despacio al hueco de la renuncia. Con el tiempo en contra golpeando su curso, una fiesta musical. El dedo en la zarza desgarra el horizonte. ¿Por qué no habla? Aún no, dicen los naipes. Una lámpara de aceite, un plato con agua, una flor, ¿bastará para evocar la calma? No puedo verte, deja palpar su sentido. Tomé una espina envenenada, sangre, sangre. Gracias. Ahora pensamos que algo que no lo hacemos, no se hace habitualmente aquí, pero pensamos que puede quedar bien, que es que leo un poema yo ahora y luego otro poema Rodolfo y después conversamos. ¿Está bien? Bueno, okay. Entonces dejo el libro más reciente y me remonto a un libro anterior del 2005. La última parte de este libro está trabajada a partir de obras musicales, como visiones o meditaciones a partir de ciertas obras musicales. El poema que voy a leer se llama O Nobilísima y está escrito a partir de unas canciones de Hildegard Bingen. Tiene 8 partes relativamente breves, voy a ir diciendo el número de las partes.
1. Nave, oro, mármol, hierro, sangre y cobalto en los vitrales. O antes, cedro y piedra y sombra y ecos y humedad. ¿Cómo no creer en la luz que cobija el manto del Altísimo como un bosque? Entra, penetra, piérdete, déjate abrazar por ese bosque. 2. Voces hay como la serpiente del deseo, modulaciones como un llamado a pecar y a comprender. Voces como senos hay. Déjame morar en ti, oh templo guarecido. 3. Dudas, merodeas, ¿en qué certeza harás nido, paloma, ave de paz? 4. ¿Qué aguas vibran por detrás? Brújula, pedal, cristal continuo. 5. Voces hay que abren los portales del sueño. 6. ¿Qué confesión, qué viajero te ha llevado a soñar, sonoro muro de Bingen, un ritmo tal y tales instrumentos y tal modulación de arena y mirra y canela? Qué confesión, qué viajero. 7. Esa conjunción de canto y de campanas, ¿hablará acaso de algún cielo seguro? ¿De alguna paz o fe en alguna posterior bonanza? ¿O será más bien quizás el dulce requiem que asegura que es este tenue prado el único final, la única estrella? 8. A maitines, a despertar y a prestar la boca de agradecer, los ojos de velar la luz del alba y los oídos de asir el son vibrante de un universo que, a pesar de todo, se alza y se abre como un libro, un mapa, un loto bien oliente, oh flor magnífica. El muro, desierto de Farán. La delicadeza, la debilidad, lector compulsivo de lírica oriental, un amorío con patas de cabra, un tacto ralo, una aproximación que la mano conduce hasta el lugar, perdiz asada, copioso plato, filtro de amor, una garza que goza un beso, la luz se quiebra por la agitación, un soldado, una hazaña cuida al guerrero, la ropa encima de la silla, hoy no se va a ejercitar el hijo de la chumbera, día de asueto que pide el Señor. En la frente se agita el tiempo, un campo de centeno, de panácimo, pan y aceitunas, poco más para saciar el hambre. El café derrama los secretos, la ausencia de los días, la trágica prensa diaria. Mirar y esperar, y otra vez empezar. Toma arena en la mano, el polvo de los dedos ahoga la simiente. No pierdas el compás. Un racimo tras otro marca la proximidad del otoño. Grisácea la mirada, festeja el rito maronita. La higuera hendida, la rama se adentra en la casa desolada. La higuera es alta y el fruto es dulce, como almíbar de la tahona. ¿Cómo te vas a negar? La rama señala al horizonte. De donde mires, el fruto es dulce y negro el tronco. Ojo que vuela, sabe lo que vale. En el cobertizo gime la higuera, gime y muere. Bueno, preguntas.
comentarios? Yo tengo una pregunta para Rodolfo. Yo que he leído tu obra veo que hay ciertas ciudades claves, ¿no? Sería obvio La Habana y Barcelona, pero está Tánger, bueno, hay otras ciudades. Ese motivo, ¿cómo condiciona tu obra? Porque es clave, ¿no? A través de tu obra. Sí, siempre desde niño me ha interesado mucho el paisaje urbano. Creo que en la ciudad es donde se produce realmente las situaciones, las circunstancias que más me interesan. Y este tema que sí es cierto que aparece mucho en mis poemas, la ciudad, quizá debe venir por una búsqueda, ¿no? Una búsqueda en cierta forma indefinida, ¿no? Que viene dada por el hecho de haberme trasladado de niño de una ciudad a otra, de haber vivido en diferentes ciudades que son todas espacios en los que encuentro parte de mí, ¿no? Creo que es un poco esa búsqueda de una identidad fragmentada que puedo encontrar repartida en diferentes lugares, ¿no? Ya que nadie pregunta, preguntaré yo. Mercedes, si el motivo de la ciudad está muy presente en la tuya, no veo eso, sino veo otros motivos mucho más relacionados con la música, la pintura, ¿no? ¿Y cómo crees que eso se enlaza con tu lenguaje poético? Estos diferentes lenguajes que vienen de otros, otros tipos de poéticas. Sí, precisamente estaba pensando mientras comentaba Rodolfo su experiencia, como que yo también me trasladé y tal, y sin embargo es como que los paisajes de los que he transitado no han entrado. Incluso muchas veces la pregunta es cómo influye Nueva York o cómo aparece Nueva York. La verdad que casi no aparece. En realidad creo que tengo un poema toda mi vida sobre el Hudson. No aparece Nueva York en absoluto, pero tampoco aparece Madrid, tampoco aparece Buenos Aires, ¿no? Y claro, sí, seguramente entran de alguna manera, pero no como a la vez para mí el paisaje urbano es fundamental, o sea, como que no viviría sin él, ¿no? O sea que eso... en cuanto a la relación con los otros discursos, digamos, con otras formas, creo que podría pensar mi trayectoria como dividida en dos, y en una primera parte donde se confía mucho y se confía mucho en la lectura en común con otras personas, con los posibles lectores, y entonces ahí la poética se basa fundamentalmente en una intersexualidad constante, aludiendo a lo que podía ser para mi referencia, a lo mejor una educación bastante unificadora que tuvimos en Argentina, en mi secundario, por ejemplo, teniendo muy en cuenta que había una caja de resonancia muy en común con mucha gente. Luego eso se diluye de alguna manera y empiezan a aparecer otras intertextualidades que son con obras pictóricas, con obras musicales, con otros saberes como la etnografía o el teatro La Crueldad o otros saberes o manifestaciones artísticas de otras procedencias. Y yo creo que a partir de la ópera fantasma un poco lo que prevalece es eso, ¿no? La relación más con otros discursos que no son necesariamente literarios. Lila. Rodolfo, quería a ver si te convenzo para que compartas algo con nosotros. Me encantó el poema En la casa de Lezama. Según lo iba escuchando, me parecía extraordinario, pero entonces Berna me pareció aún mejor. Y
esos dos poemas los sentí en un registro quizá más autobiográfico que otros, aunque cada uno de arquitectura muy distinta. Y a ver si podías compartir con nosotros un poco el proceso de escritura por un lado y por otro el vínculo con la memoria, con tu origen, etc. Justamente esos dos poemas tienen que ver con ese tema que has mencionado ahora, con la memoria, ¿no? Yo me fui de Cuba niño, tenía 10 años, y la primera vez que regresé ya tenía 36, ¿no? Obviamente ya había leído poesía cubana en España, había intentado conocer la poesía cubana, no la más evidente, que en España está publicada, pero traté de conocer la poesía que se estaba escribiendo en el momento en Cuba. Y claro, en ese viaje, visitar la casa de Lezama para mí fue casi un resumen de ese primer viaje que hice, ¿no? Un escritor fundamental en la literatura cubana y pienso que latinoamericana o en lengua española, ¿no? Y conocer ese espacio en ese estado de decadencia, ¿no? Casi vacío, las paredes deterioradas, su biblioteca desaparecida, los muebles sustituidos, me hizo pensar en muchísimas cosas que habían sucedido también en mi biografía personal, ¿no? Y el poema de Berna, claro, es una ciudad que yo conocí ya al ir a vivir a Europa, es la ciudad de mi padre. Antes de verla había oído hablar mucho de esa ciudad, pero no la conocía. Y el contraste de una ciudad de tipo español, como puede ser La Habana, a una ciudad medieval germánica es brutal, ¿no? Muy diferente. Para mí fue un impacto, ¿no? Cuando llegué a casa de los abuelos con 11 años, esa ciudad me pareció hasta siniestra. Luego la veo de otra manera, ¿no? Pero esa arquitectura medieval, gótica, ¿no? Y sentir que también tengo algo de eso, ¿no? Porque yo soy medio de allí, ¿no? Claro, son lugares que tienen que ver con mi memoria personal. Algo que me interesó de ese poema precisamente es que es como la poética de otra persona, ¿no? Habitualmente uno escribe su propia poética, pero no la poética de otro, y sin embargo es como un mapeo de la poética de Lezama, ¿no es cierto?, a partir de su casa, ¿no? Sí, sí. Sí. Además que esos dos espacios que claro, son cercanos emotivamente, pero que en los que yo en los que no he crecido, me interesa esa visión de ese espacio urbano, porque tienes que hacer un esfuerzo cuando estás en un espacio desconocido y todo lo que te sirve en tu vida diaria, todos los códigos que manejas, se vienen abajo y tienes que hacer un esfuerzo de comprender nuevamente. Eso me parece muy interesante, ¿no? Como que la atención tiene que afinar, ¿no? Una pregunta breve, me gustaría saber qué poetas les gusta leer y qué encuentran en ellos. Bueno, tengo una biblioteca bastante clásica, o sea, empiezo por Catulo, puedo seguir por Garcilaso, por San Juan, luego puedo saltar al Nocturno de Asunción Silva, de José Asunción Silva, el Responso de Verlaine de Darío, y a ver, bueno, todo Pizarnik, ¿qué más? Ok, empezamos, pues yo sigo con el resto del siglo XX. Girondo, por supuesto. Yo te mencionaría poetas más contemporáneos que me apasionan en este momento, por ejemplo, poetas peruanos, que me parecen sensacionales, ¿no? Bueno, ya obviamente Vallejo, pero Watanabe, Blanca Varela, que me parece la gran poeta latinoamericana realmente.
Westphalen, Eyelson, ¿no? Poetas venezolanas que me parecen sorprendentes, maravillosas, ¿no? Poetas latinoamericanos me interesan mucho. Leo mucha poesía latinoamericana en los últimos años y realmente es como una pasión que tengo, ¿no? Descubrir lo que no conozco. Cuando viajo siempre trato de informarme con los amigos. Siempre les estoy dando la paliza. Oye, tráeme tal libro si vas a Caracas. Poesía latinoamericana me interesa mucho. Sí, si nombramos Caracas, y bueno, otra persona con la que leí aquí, otra poeta, pero que me parece clave, y creo que bastante poco, creo que por su personalidad también, ¿no? Bastante poco conocida, pero que realmente es magnífica y me parece que sería bueno recordarla aquí, es Patricia Guzmán. Me parece que su poética es realmente excepcional, personal. Tengo un poema dedicado a ella, creo que sí, creo que es una inscripción en la poesía latinoamericana bastante personal, interesante y bella. Y dos argentinas que me encantan, Olga Orozco, Susana Tenon, maravilloso. En el poema de La Habana, ¿cuál es el Virgilio que mortifica de Sá? Virgilio Piñera. Claro, a mí me extrañó cuando dijiste eso, Virgilio, porque se va a meter con Virgilio. No, Virgilio Piñera, porque tenían esta relación de amor-odio, se enemistaban, volvían a ser amigos. Claro. Bueno, yo tenía una pregunta para los dos. Me intrigaba cómo te influyó el español de España dentro de tu escritura y, bueno, lo mismo a Mercedes con el inglés, ¿no? Dentro de, o sea, de los ritmos o mismo la pronunciación, porque yo no me doy cuenta bien cuál es tu acento cuando te escucho hablar, entonces cómo esa cuestión de la sonoridad y de escuchar los otros ritmos te... Hoy justamente Susana Villalba me preguntó esto, estuvimos hablando en una entrevista que me hizo y obviamente para mí es un tema importante porque yo cuando llegué a España hablaba como un cubano y empecé la escuela a los pocos días de llegar y en Cuba yo era muy buen alumno, tenía muy buenas notas y bueno, en los años 60, no sé si Cristina todavía vivió eso, hacían muchos concursos entre escuelas y tal, pero me quedé sorprendido al llegar a España que la profesora en las composiciones todo el rato me corregía, me cambiaba tiempos verbales, me mandaba palabras para allá, me devolvía los textos completamente llenos de rojo, corregidos, ¿no? Por esta manera diferente de usar el lenguaje, ¿no? Y le comentaba a Susana que, bueno, mi padre era pintor y yo de niño pintaba todos los días y creía que iba a ser pintor. De repente al llegar a Barcelona dejé de pintar y mi acercamiento a la escritura puede venir de ese choque, ¿no? De tener que cambiar de registro de una manera natural, no lo cambié decididamente porque era un niño, esto se produjo de una manera paulatina, natural, pero ese choque de forma de hablar, que aunque se pueda comprender es muy diferente, puede ser que me acercase hacia la escritura, ¿no? Tener esa conciencia de repente de lo que es el lenguaje, ¿no? De lo que produce, del efecto, ¿no? Sí, me parece como que el efecto que produjo es muy terso, digamos, por lo menos en tu escritura, es una escritura muy tersa y es un acento un poco irreconocible al mismo tiempo. Yo cuando voy a Cuba creen que soy español, ¿no? Salvo mis amigos que lo saben, la gente me dice, está de broma este gallego, ¿no? Y claro, en España no saben bien, a veces me preguntan si soy canario. O urraca, a lo mejor. ¿Tú viviste en La Habana o sí, saliste nací en Santiago de Cuba, pero con un año ya viví en La Habana hasta los 10. O lo que yo recuerdo es en La Habana. No, Santiago. No, Santiago no recuerdo nada. Perdón, falta Mercedes, ¿no? Sí, es verdad, tenía que contestar Mercedes.
Para vos sería más también, a lo mejor el inglés, pero todos los otros registros del español que hay acá. Yo la verdad que les iba a preguntar si habían oído algo de inglés en estos dos libros los escribí aquí y no sé, la verdad que era una pregunta, si ustedes oyeron algo de algún dejo de inglés, no sé, es una pregunta para mí, yo creo que no, pero sí puede ser. Yo creo que no, que el inglés no entra como lengua, no entra como idioma, entra como las posibilidades que tuve de leer ciertas cosas que muy probablemente en otro país no hubiera leído porque no están traducidas, porque no llegan. Pero no creo que sea con el idioma oral en principio porque, porque a lo mejor también con el español tengo una especie de distancia impuesta con el español oral y es por una cuestión de pérdida de audición. O sea, ya ahora la relación que tengo con los idiomas orales es muy relativa. Pero creo que más bien me va perfectamente la pregunta tal como se la hiciste a Rodolfo, en realidad cómo me influyó el español de España, porque creo que sí, que desde a ver qué edad tenía, cuando fui por primera vez tendría 24 años y yo creo que ahí se empezó como a hacer un poquito más, como vos decís, no sé si tersa, pero más híbrida mi lengua escrita. Y creo que eso, claro, se fue fortaleciendo un poco por el estar acá y los distintos registros del español, por vivir con alguien que viene de España, entonces por visitar España casi todos los años. Entonces creo que lo que se hizo probablemente, y eso creo que es un gusto para mí, que lo que se hizo es una lengua que los lingüistas me echarían de cualquier comunidad lingüística, que es una lengua realmente neutra y no me molesta nada, al contrario, me gusta, y si traduzco también traduzco una lengua que sea lo más cercana posible a un entendimiento de todo, que no sea regional. Por supuesto que hay opciones que son siempre regionales, pero siempre puede haber algún tipo de tonalidad dominante. Y eso es lo que me interesa. Yo quería preguntarles a los dos justamente por dos oficios que los dos realizan y que son los de editores y traductores, ¿no? Rodolfo traduce del alemán, Mercedes del inglés y del francés también, me parece, sí. ¿No? Y bueno, Rodolfo sacaba, no sé si saca todavía esta revista Barcelona 080, ¿verdad? Una linda revista de poesía, y Mercedes tiene Pen Press. Entonces, nada, que nos cuenten un poquito de estas labores. Bueno, yo llegué a la traducción por pura casualidad, porque estuve viviendo en Suiza unos años y al regresar a Barcelona fue lo que me surgió. No he estudiado para traductor, ni fue algo que me propuse, y cuando empecé pensé que lo iba a hacer un tiempo, y bueno, llevo ya muchos años haciéndolo. Ahora hay mucho problema para vivir de la traducción, porque hay muy poco trabajo en ese campo, ¿no? Pero lo que resulta interesante es que al traducir a un autor, sobre todo en el caso de un poeta, es que lo incorporas, ¿no? La lectura es completamente diferente que el hecho de disfrutarlo, ¿no? Una lectura para disfrutar del autor. Cuando lo traduces realmente entras en ese mundo de una manera insospechada, ¿no? Y lo incorporas, ya es parte de ti. Incluso te das cuenta que cuando escribes aparecen de repente cosas de los poetas que has traducido, ¿no? Y bueno, como editor fue una experiencia, junto con unos amigos, con la madre de María, Teresa Shaw, fue una de las poetas que estaba en este proyecto, y nos reunimos un grupo de amigos y dijimos, bueno, tenemos que hacer una revista en la que publiquemos poetas latinoamericanos. Fue la idea primera, ¿no? Por la escasez de poesía latinoamericana que se publica en las revistas españolas, o que siempre son los mismos, ¿no? Entonces queríamos publicar poetas que no hayan publicado en España, o que fuese más difícil de acceder al público español. Y sacamos 11 números. Pero bueno, como todos estos proyectos, pues llega a un fin por puro cansancio, ¿no? Lo que pasa es que me parece que
los contextos cambian, entonces ciertos proyectos van adaptándose o incluso dejando de existir, porque ahora hay mucha producción de poesía latinoamericana en España, entonces a lo mejor ya no sienten eso como una urgencia, ¿no? O sea que no, a ciertas desapariciones o ciertas evoluciones no son necesariamente algo como un fracaso o un dejar de hacer las cosas, sino como que el contexto cambió y entonces ya el diálogo es otro, ¿no? Las necesidades pueden ser otras. Bueno, en mi caso, yo creo que yo no sé si yo personalmente diría que me apropio o me invade o me penetro de alguna manera las lenguas, las poéticas de los poetas que traduzco. La verdad no creo. Creo que puede interesarme aquello que esos poetas abren. Entonces sí, en el sentido en que abren algo, porque los poetas que yo trato de traducir, que son los que yo elijo, no los que nadie me encarga, en realidad para mí es un diálogo no con el poeta que traduzco, sino con mis amigos latinoamericanos, hispanoamericanos. En realidad es, miren esto, ¿no? Miren, se puede hacer esto, ¿no? Como una poética que no entró de alguna manera, que no circula en nuestro idioma, ¿no? Entonces, si hay un poeta genial, pero que se puede parecer a 250 poetas latinoamericanos, por más genial y por más premios que tengan, a mí no me interesa traducir eso, porque hay mucho ya está hecho, no aporto nada con traducirlo. O sea, la gente traduce ciertos nombres porque ganan premios, porque circulan, porque se hacen muy famosos. A mí ese tipo de decisión no me interesa para nada. Lo que me interesa es, miren esta poética, qué nuevo, qué raro, nosotros no lo hemos hecho. Sería interesante, ¿no? Una cosa así, como abrir un poquito las posibilidades de las poéticas en nuestra lengua, ¿no? Eso es más o menos lo que... Entonces, bueno, claro, traduje a Laurent Gaspar, a Jerome Rothenberg, bueno, a Wallman, que realmente no es una cosa que se haga mucho en Latinoamérica, así que, bueno, no tanto en realidad, pero ciertas personas, ciertas poéticas un poco claves, y la poesía indígena de Norteamérica, una selección de poesía indígena, porque también eso me interesa mucho, todo el trabajo de la poesía oral me interesa muchísimo y también es algo que me gustaría compartir y impulsar en la medida de lo posible, ¿no? Lo de Penpresa. Bueno, es un proyecto que nació de una manera un poco aleatoria, ¿no? En principio fue por una necesidad de mostrar en un encuentro de poesía y traducción, de literatura y traducción, de mostrar algo mío en traducción que no estaba publicado. Entonces hice una especie de plaqueta. Y nadie se dio cuenta en el festival, nadie se enteró que había una plaqueta ahí que venía del español, nada. Entonces, pero por suerte teníamos que ir de inmediato a Caracas. Y allí se lo mostré a Patricia Guzmán, se lo mostré a Yolanda Panting. Bueno, en realidad Patricia le dio un lugar a esa plaqueta que no era tan linda como ahora son, sino que era una cosa muy elemental, muy rústica. Y me dice... yo tengo un manuscrito, esto tiene que ser una serie, esto tiene que continuar y yo tengo un manuscrito de este tamaño. Bueno, no era solo un manuscrito de este tamaño, ya les digo, el poema del esposo es después del Cantar de los Cantares, es uno de los poemas más hermosos que se pudo haber leído realmente. Entonces, bueno, me dio ese manuscrito y en una fiesta, que Sergio estaba invitado pero no llegó, en esa misma fiesta se le comentó a Yolanda Panting que Patricia ya me había dado un manuscrito y Yolanda me dice, yo también tengo un manuscrito de ese tamaño exactamente. Entonces, bueno, así de la mañana a la noche, la verdad, dos de las poetas más importantes de Caracas y que más de Venezuela y que a mí más me fascinaban y yo respetaba mucho,
me dieron así 2 manuscritos que eran 2 joyas. Luego Yolanda retiró el suyo y 10 años más tarde me dice, pero ya publicaste a todo el mundo y a mí no. Digo, ¿tendrá cara esta mujer de decirme tamaña cosa? Digo, pero si me lo sacaste de las manos. Y entonces ahí fue que hace relativamente poco, en el 2006 o algo así, publiqué el mismo texto que Yolanda me había dado en el 98 y no se había animado a publicar. Así que bueno, y en el medio, bueno, fue surgiendo la colección de traducciones, que Rodolfo también participó, y cuando uno va a los festivales puede estar un poco atento, qué es lo que escucha, y el festival que convocó Susana en Buenos Aires también, Gerard Faulkner, fue uno de los poetas invitados, a él también le invité a participar. Tuve que rechazar 2 traducciones que me mandaron porque realmente eran insostenibles, pero después apareció una traducción de la poeta que visitamos juntos en Madrid. Clara Jané, una traducción bellísima de Clara Jané. Entonces ahí también lo publiqué después de varios años. Y luego pasó una cosa muy linda, que fue que fui a Montreal, que fui a Quebec, y mi traductora me dice, tienes que conocer a Hélène Dorion. Y le digo, sí, precisamente, tengo algún contacto para llamarla, tienes que conocerla, ella es la mejor. Bueno, es casi una hojita volante, ¿no es cierto? Y bueno, así fue que se fue armando, ¿no? Bueno, ya, ¿no? ¿Algo más? Me parece que ya estamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.